Buenas, amados hermanos. El día de hoy em, ha sido más que nada como, no sabría decir si un pequeño llamado o viene de mi parte el hecho de que les quiero contar una de las pruebas que yo he tenido, que ha sido una de las peores que he tenido y muy desgarradoras para mí. El video va a ser muy largo y se va a tener que dividir en dos o hasta tres partes porque necesita mucho contexto y la verdad pues sí es muy difícil de contar para mí. El caso es de que, contextualizando un poco, hubo un domingo 22 de febrero de este año en el que hubo una prédica en mi iglesia y se llegó a usar una analogía de un perro. No me acuerdo muy bien, ¿no? Cómo fue, pero el caso es de que el perro se llegaba a sentar a la mesa y comía con el señor, algo así era. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero el caso es que al siguiente día, el lunes 23, llegó un perrito a mi casa. Mi casa, em, pues yo estaba en la escuela, mi mamá mandó una foto y dijo, oigan, ¿quién trajo este perrito? Como de qué onda, ¿no? Y yo de que, ay, pues no, nada. Y yo, desde ese momento, pues como que dije para mí mismo, ese perrito me lo dio el Señor. El caso es que yo desde ese momento me lo quise quedar y lo quise cuidar y de todo. El caso es que lo llamé Manchas y todo. O sea, siempre me van a escuchar más adelante diciendo mi niño, no Manchas. Pero se llamaba Manchas. Y el caso es de que... Disculpen. El caso es de que desde que llegó como que no fue muy aceptado en mi familia, solo es en mi casa. Esta no es mi casa, yo estoy ahorita en casa de una tía. Pero en mi casa es mi mamá, su pareja y yo. El caso es que a su pareja no le gustan los animales de plano, aunque se tiene que acoplar porque pues tenemos una gata que es de años. El caso es que es también mía y ella se va a quedar de plano, o sea como sea, se queda. El caso es que no le gustan los animales. Y el caso es que mi niño, pues a veces llegó a ser travieso, o sea, les llegó a bajar la ropa, no sé en qué momento, porque pues nunca lo supe, o sea, yo estudiaba de tarde, el caso es que no estaba, de que si bajaba la ropa o a veces sacaba la basura, pero era un perro de calle, o sea, era callejero, porque ese mismo día o al día siguiente, una vecina me habló y me dijo de que una vecina enfrente me dijo de que, oye, ¿te vas a quedar con el perrito? Y yo le dije, sí, que no sé qué, y me dijo, es que hay una señora que es la que lo cuidaba, que no sé qué, y quiero venir a verlo para platicar, que no sé qué, y yo, está bien. El caso es que vino la señora, muy amable, habló de la gente mala que estaba ahí por su calle, porque hubo una gente que se supone que eran dueños del perro, pero que no lo querían. El caso es que ella es rescatista de animales, es una rescatista independiente, muy buena la señora, yo la aprecio mucho, muy buena gente, con todo el tema del cuidado de los animales, se desvive por ellos, o sea, da todo de sí por ayudar a animalitos de la calle, a los que tiene, porque tiene 23 perros y todo eso. El caso es que fue a mi casa, habló de que no, ella ha demandado gente por maltrato de animales, que no sé qué, y ella ve a los animales y yo, mi mamá no lo quería, porque dice que sus tiempos y todo eso. Mi mamá no lo quería, pero yo dije, yo lo quiero, yo me hago cargo de él, yo lo cuido, porque era tan bonito mi niño, o sea, precioso. Eh, Conforme vaya el video, lo edite, les voy a ir poniendo fotos de él.
El caso es de que pues se habló con la señora y ella desde ese mismo instante empezaba a decirle a mi mamá de que ay, su hijo tiene un buen corazón, tiene un corazón muy bonito, en, ya no hay tanta gente como él o como de sus sentimientos que sean muy bonitos o así, ¿no? El caso es que yo me quedé con el perrito, pero mi mamá le agarró odio a la señora porque quiso. Literalmente porque quiso, porque para mí se me hizo una persona muy agradable, muy tratable, muy buena y rescatista de animales, cosa que casi no hay. O sea, en general de buenas personas. El caso es que yo desde ese entonces me quedé con mi niño. El caso es que a veces yo lo tenía que dejar en casa de mi papá, que estaba cerca, porque yo venía a casa de mi tía acá para poder irme a la iglesia que les comenté, porque me queda cerca de acá de casa de mi tía. El caso es que lo dejaba en casa de mi papá porque en mi casa nadie lo iba a cuidar. O sea, mi mamá no tiene ni tiempo y su pareja menos lo iba a estar tratando. El caso es que también pasaba antes de que él se escapaba. Como teníamos, está la reja de mi patio, pero tenía huequitos. El caso es que él se escapaba. Un día se escapó y desapareció 3 días. Me la pasé 3 días horriblemente en oración, pidiéndole al Señor volver a saber de él, volver a encontrarlo, porque no sabía si estaba pasando hambre, sed, si tenía frío, si estaba enfermo, porque esos días empezó a haber lluvias, fueron días de lluvia, y yo estaba muy preocupado. El caso es que un día volviendo a mi casa yo estaba en oración y decía, Señor, por favor, déjame saber al menos dónde está o si está bien, porque también no sabía si había fallecido, porque tampoco sabía nada de él. El caso es que le hablé a la misma vecina que me dijo de la señora, porque ella tenía cámaras, y yo le dije, disculpe, ¿será que tenga cámara? O sea, ¿será que usted sepa qué pasó el fin de semana? Porque yo había ido a la iglesia, a casa de mi tía el fin de semana, y él se quedó en la casa. O sea, en ese entonces, en ese momento todavía no lo llevaba a casa de mi papá. El caso es que él desapareció desde ese día. Y resulta que al parecer como que esos mismos señores fueron por él o algo así, ¿no? Fueron por el perro. El caso es de que ya después fui por él. La misma señora rescatista habló con los señores de esa casa que ni querían al perro, pero sabrá Dios si fueron por él o no fueron por él. El caso es de que... Ay, se puso feo el clima. El caso es de que... ¿En qué me quedé? Ay, perdón, me disocié. El caso es de que dijo de que yo me lo iba a quedar, yo lo iba a cuidar, yo lo iba a ver y velar por él. Velar por él. El caso es que me lo quedé y todo. El caso es que empezaba yo, lo llevaba a casa de mi papá y se quedaba, pero también como el terreno era muy amplio y había una albarrada que quedaba baja, él también se salía. O sea, mi niño a veces salía y se iba a la calle y jugaba con los demás perros, o se volvía a ir donde estaba la señora, y la señora me reclamaba de que, oye, lo estás cuidando, y yo le digo, no, es que como lo dejo en casa de mi papá porque me voy a mi iglesia, porque voy a casa de mi tía, que no sé qué, pues él sale por la albarrada, que no sé qué, pero él vuelve. O sea, él está bien cuidado. El caso es que pasaban todas esas cosas, esos como que inconvenientes, por así decirlo. Un día también estuvo horrible porque yo fue días de lluvia y mi niño como que desapareció. O sea, simplemente no estaba en ningún lugar, no estaba ni en casa de mi papá, ni por donde estaba la señora, ni en mi casa. Y la señora me estaba reclamando así de que, oye, que no sé qué con el perro, era tu responsabilidad, que no sé qué. Y que no estoy en casa, discúlpeme. Y el caso es de que después me dijo de que no, pues fíjate que hay un perro que está muerto por tal lugar. Yo le dije, puedo ir a ver, que no sea el mío. Y me dijo, no, es tu responsabilidad, que no sé qué. Yo de que, pues está bien.
Y me puse a orar ese día, me puse a orar. Y yo le decía, Señor, que sea tu voluntad, si ese es Él, acéptalo, Señor. O sea, estaba yo mal en ese momento. Y, y fue horrible, pero después, por gracia de Dios, no fue Él. Después, en otro tiempo, también se me llegó como a enfermar, o sea, decayó, no quería comer nada, porque yo estaba yendo por él un fin de semana y la señora pues me acompañó a ir por él a casa de mi papá, porque quería ver en dónde se estaba quedando pues mi niño. Y la llevé y todo y lo vimos y ella sí lo vio así como de que decaído y de todo y dijo, no, mira, tienes que cuidarlo bien, que no sé qué, tiene que comer pollo y si no lo quiere comérselo en jorjetas, porque lo tiene que comer. Y yo, está bien. Y le hablé a mi mamá y de que, oye, ma, ¿será que lo pueda tener porque se siente mal, no quiere comer, shalalala? Y me dijo mi mamá así de plano de que, él ya se está muriendo. Me dijo, él ya se está muriendo. Y yo de que, pues la psicosis, ¿no? O sea, sabía que no era verdad, pero le dije, oye, pero pues déjamelo tenerlo en mi casa, o sea, tenerlo en la casa, porque en ese entonces tampoco estaba en la casa porque mi mamá no quería, entonces estaba en casa de mi papá. O sea, me olvidó ese dato, o sea, se quedaba en casa de mi papá y yo lo iba a ver diariamente. El caso es de que ya después hablé con mi mamá y le dije, oye, ¿será que me lo puedo quedar acá en la casa? Porque está mal, está enfermo, no se siente muy bien. Y me dijo, está bien, pero que sepas que él ya se va a morir. Y yo de que, pues está bueno. El caso es que mientras lo cuidaba yo me mantenía en oración esos días. 3 días pasé también en oración y volví a estar normal. O sea, con el cuidado y todo volví a estar bien. El caso, ya yéndonos más para lo que verdaderamente es lo que pasó. O sea, todo eso fue contexto. Discúlpenme tanto tiempo de contexto, pero era necesario que sepan cómo llegó a mi vida y lo que representa para mí, mi niño. Que para mí pues era un regalo de Dios. El caso es que después, para mi cumpleaños, el Señor me dio como regalo una foto preciosa donde está mi niño y mi otra niña, o sea, mi gata Botitas. Estaban juntos, acostados en la cama. Eso para mí fue un regalo del Señor porque fue en la madrugada, o sea, dando para el día de mi cumpleaños, para el día 13 de junio de mi cumpleaños. El caso es que ellos dos como que se reñían a muerte los dos. A ella no le gustaba que él se acerque demasiado y él a veces quería jugar, entonces pues mi gata le pegaba. Y a veces si yo le daba cariñitos a mi gata, él se ponía celoso, y si le daba cariñitos a Manchas, en Botita se ponía celosa. Entonces pues era chistoso. El caso es que ese día los dos se acostaron juntos. Pondré la foto. Se acostaron juntos y estaban así juntitos los dos, bien bonito. Después, para el día de mi cumpleaños también hubo otro suceso que también fue muy feo. El caso es de que pues yo vine a casa de mi tía y a él lo dejé en casa de mi papá y estuvo ahí. El caso es que ya después yo volví a mi casa, fui por él, pero lo vi decaído, lo vi así como de que él estaba jugando así en casa de mi papá porque habían otros perros con los que jugaba. El caso es de que cuando yo le estaba llevando a mi casa lo vi decaído, así, cabizbajo. Y yo así como de que esto está, esto está raro. Pero pues yo ya tenía conciencia de lo que pasó la otra vez que les acabo de contar, de que también estuvo decaído, que no quería comer ni quería tomar nada. Pero se le trató, se le dio de comer pollito y todo, y comía súper bien y de todo, y mejoró. Y también estuve en oración esos días. El caso es de que lo llevé a mi casa, sí lo vi decaído y de todo. Y yo decía, no manches, o sea, también como llegó a tener garrapatas, dije pues necesito darle un baño para quitarle las garrapatas. Compré
Le había comprado yo, antes de todo eso, le había comprado un collar con un paliacate azul. También le compré su cadena para irlo llevando y de todo. Y, y su jabón, pero no lo bañaba porque me hacía menso, la verdad eso es muy culpa mía. Siempre les voy a recalcar que es culpa mía. El caso es de que lo veía decaído, también tenía como garrapatitas y yo le había dicho al señor ese día, sentía que tenía calentura porque lo tocaba, pues en donde no tenía pelo y lo sentía caliente. El caso es de que yo decía, capaz con un baño se le baja la calentura, esté un poco más animado y de todo. El caso es que yo me puse a orar ese día y decía, Señor, necesito bañarlo, pero también me gustaría llevarlo a un lugar para que lo bañen. Porque en mi casa no están tanto las condiciones posibles como para poder darle un buen baño. Aparte de que después, como hay patio y hay pequeñas partes con tierra, pues se iba a ir a revolcar en la tierra. Y digo, no manches, para bañarlo y que después se revuelque en la tierra, pues no. El caso es de que... Ay, disculpe. El caso es de que llegó al día siguiente un folleto de baño de perros y de todo. Y yo dije, no manches, me escuchó el señor. El caso es que lo chequé y todo y me puse en contacto con la señora. No sé por qué. Y ella me dijo, pregúntales esto, esto y esto, su cédula y todo lo que debe de tener un veterinario. Lo que es que primero había pedido el servicio. También pedí que le pongan la sextuple, que era lo que necesitaba, y desparasitante. Yo dije, muy necesario que lo tenga. Ciertamente está mal, si tú tienes un perro y no está bien, no le vayan a poner vacunas. Yo pues ya lo tuve que aprender. No le pongan vacunas porque baja sus defensas y va a quedar peor. El caso es de que la señora me dijo, no lo contrates. Los señores del bañado para perros se enojaron conmigo por pedirles su cédula y por hacerles preguntas. Y yo digo, pues no manches, o sea, no te debes de enojar. O sea, yo lo estoy pidiendo porque en primera soy ignorante de todo ese tema. Era el primer animal que está bajo mi cuidado y yo quiero lo mejor para él. El caso es de que se enojaron y todo, y como que me habían negado el servicio. Y como mi mamá ya sabía que iba a haber el servicio, yo le dije a mi mamá de que, oye, pues al final no van a venir por él. Se enojaron porque les pedí su cédula y todo esto. Y mamá se enojó conmigo, me dijo, no, ¿para qué le haces caso a esa señora? Esa señora no tiene que ver nada, no le hagas caso, ella que vea su vida, que no sé qué. Y se enojó mi mamá conmigo. El caso es que después, para contentarla, también ahí empecé a cometer los peores errores de mi vida. Volví a contactar a los del servicio de baño. Le dije de que no, discúlpenme si les ofendí, yo no sé, yo soy ignorante del tema, no querías hacerles mal, que no sé qué. O sea, prácticamente me humillé con tal de que vengan por él para llevárselo a bañar, que le pongan las vacunas, que le pongan la sextuple, que nunca se la pusieron después, eso va más adelante. Y no le pusieron la sextuple, y el desparasitante, sabrá Dios si hubiera desparasitante. El caso es que gasté en eso 800 pesos por el baño y todo lo demás. El caso es de que se lo llevaron y todo, volvió. Me dijo el señor de que pues sí estaba cabizbajo, es normal por el tema de la vacuna y todo. Y yo dije, pues está bien, te entiendo. El caso es de que pasó eso y veía que mi niño pues como que también no mejoraba. Al inicio todavía comía croquetas y todo, pero después dejó de comer y yo decía así de que esto está raro.
le ofrecía sobre y tampoco quería comer sobre. Si tu perrito no quiere comer sobre, eso es muy preocupante, la verdad, porque significa que no se siente bien. Para todo esto nunca le dije a la señora que no se sentía bien. Ahí también eso es culpa mía, lo admito. Y también pues siguieron pasando más cosas. El caso es de que yo veía que iba decayendo, que le empezaba a salir mucha lagaña, empezó a tener mocos. Yo decía, pues está raro, pero yo como humano me tiende a pasar, pues como cualquiera que tiene fiebre, que tiene mocos y que tiene calentura. Yo decía, pues se le ha de pasar. Error mío, porque también cabe recalcar que pues mucho dinero no tenía. El caso es de que conforme veía iba decayendo y no mejoraba nada, y tenía mocos y mocos y mocos, y yo se los quitaba. Mi cuarto se cundía de mocos, porque para eso cuando llegó mi niño, tiempo después vi que nunca salga de mi cuarto, que él esté ahí conmigo. Yo cuando llegaba de la escuela, él se ponía a ladrar porque sabía que llegué desde mi cuarto. Yo los encerraba y desde mi cuarto empezaba a ladrar y quería verme. El caso es de que veía cómo iba decayendo, cómo no mejoraba, cómo se ponía malito. Pero para todo esto yo también seguía orando de que, Señor, por favor, ayúdalo, cuídalo, Señor, o sea, que se mejore, que se haga tu voluntad. O sea, no es la primera vez que él se enferma, pero es la primera vez que pasaba tanto tiempo mal. El caso es que tiempo después empecé a buscar veterinario y yo dije, necesito buscar un veterinario. Si bien no tengo ni quien me lleve, ni quien me ayude, ni nada, porque cabe recalcar que yo estuve prácticamente solo en todo esto de ver cómo él decaía, pues sabía que el Señor estaba conmigo independientemente. El caso es que también a veces lo dejaba en casa de mi papá para ver si mejoraba un poco. Estando con los otros perritos, mejoraba su estado de ánimo. El caso es de que pues justo llegó a aprender cómo ir a la casa. Él no sabía cómo ir a la casa. Él a veces, pues como les digo, salía de casa de mi papá, pero no iba a la casa. Pero él aprendió a ir a la casa, porque un día pues fue como que a buscarme, aún estando enfermo. El caso es que pude tener el dinero y lo llevé al veterinario. Él para eso había empezado a quedar flaco porque no comía bien, porque yo empecé a comprar pollo, pura pierna, para cocinarles, porque como les digo, como ya llegó a haberse enfermado antes, sabía que necesitaba darle pollo. El caso es de que solo le daba pollo cocido, sin sal, sin condimentos, sin nada. El caso es que conforme se lo iba dando, él lo comía, y yo decía, pues es buena señal que lo esté comiendo. El caso es de que lo pude llevar al veterinario. El veterinario me dijo que estaba bien, que me dio cierta medicación para sus mocos. Después se puso en contacto conmigo la señora para saber cómo estaba, porque me mandaba mensajes para saber el estado de manchas. El caso es de que yo le iba notificando y le dije, está enfermo. Lo llevé al veterinario, ya tengo sus medicinas y todo. Él tiende a tener mocos, se lagaña, que no sé qué. Y ella me dijo, es moquillo. ¿Te recetaron algo, te dijeron algo del moquillo? Yo le dije, pues no, pero ya tengo su medicación. Y me dijo ella como de que, pues está bien, cuídalo, chécalo. Y yo de que sí, no se preocupe. Y le ponían inyecciones, sabrá Dios que le ponían, porque no me acuerdo. Pero eso hacía que mejore. O sea, cuando le inyectaban yo veía que él mejoraba. Fueron 3 días de cita que tuve que ir.
El veterinario, la verdad, muy buena gente, muy buena persona. Nos ayudó en todo lo posible. Y el caso es de que pues se le iba recetando y él decía, él va a mejorar, él va a estar bien. Pero yo la verdad, desde antes ya tenía mucho miedo, mucho temor. Yo decía, Señor, tengo miedo, porque veía cómo iba decayendo, cómo iba dejando de sentirse bien. Para esto él a veces se subía a mi cama y se acostaba conmigo. A mí no me importaba si subía con mocos o si me ensuciaba la cama. Yo, con que él esté conmigo, yo estaba feliz. El caso es de que pasaba todo eso, dejó de subirse a la cama, empezaba a esconderse más debajo de mi cama. No le tomaba mucha importancia a eso. El caso es de que yo pues seguía en oración y decía, Señor, por favor que se recupere, Señor que se mejore, Señor que sane, Señor hágase tu voluntad. Y pues seguían aconteciendo cosas, le daba su medicina y no veía que mejorara. Se lo daba en los plazos. Algunas medicinas le tuve que cambiar un poco el tiempo porque de plano llegaba a haber algún contratiempo siempre en esa hora, porque en mi familia, como yo salí de vacaciones, decidieron empezar a salir mucho, como de que no te podemos dejar solo en la casa, y yo de que no tengo que cuidar a mi niño, o sea, él está mal, yo tengo que darle de comer y ver sus medicinas, y no me puedo despegar de él, pero obligadamente me tenía que despegar. El caso es que después llegó el momento donde tenía que haber tuvimos su última cita, sus últimas inyecciones. Para esto él había empezado a perder la vista, dejó de ver bien y dejó de tener fuerzas para caminar. Ya casi no caminaba y casi no andaba, pero también lo interpretaba como de que su miedo, porque no empezaba a ver bien. Tenía su ojo como blanco, empezaba a tener su ojo como blanco, o sea, como que una luz verde en su ojo. Y empezaron a acontecer muchas cosas en todo ese proceso. Yo veía cómo iba decayendo, a pesar de que le daba su medicina, a pesar de que le daba de comer, no iba mejorando, no mejoraba y no mejoraba, y yo pues más me preocupaba y más me preocupaba. Y yo oraba y oraba y decía, Señor, Señor, ¿por qué, Señor? O sea, Señor, necesito de ti, dame respuesta, porque también me sentía sin respuestas, aunque siempre después me empezaban a aparecer videos de la palabra del Señor diciendo, ten fuerzas en Él, no te preocupes, ten tu fortaleza en Él. Y yo decía, es tan difícil porque no veo mejoría, no veo que esté mejorando, solo veo que está empeorando cada vez más, aunque el veterinario me decía, todo está bien, todo va bien. Y después al final nos dieron una última receta y dijo, esto para pues como que mantenerlo con vida. Y yo justo en ese momento me quedé sin dinero. No tenía dinero para comprar las demás medicinas. Y en mi familia económicamente nadie me podía ayudar en nada, porque yo estaba, con lo que me quedaba de mi beca, estaba costeando sus medicamentos, sus idas al veterinario, sus inyecciones que le ponían. Todo fui yo solo quien lo estaba pagando. Y no tengo queja alguna porque yo fui el que aceptó la responsabilidad. Yo dije, yo lo hago, yo lo veo. El caso es que al final de todo,
pasó un lapso sin tener sus nuevas medicinas, pero sin dejar de estarlo medicando por las medicinas que ella tenía, que eran para sus mocos. Dejó de tener mocos y yo dije, gloria a Dios, eso significa mejoría. Si ya no tiene mocos, de aquí en adelante, o sea, para bien. El caso es de que seguía yo medicándolo, seguía yo viéndolo, y en todo ese lapso que yo no tenía dinero, me preocupé y yo decía, ¿qué hago? Necesito comprar sus medicinas, pero no tengo dinero. Se supone que ya había caído la última beca que yo iba a tener, porque ya salí de la prepa. Pero la beca, aunque a veces te dan una fecha, llega hasta sabrá Dios cuándo. Y el caso es que yo estaba preocupado, y en ese tiempo pues mi mamá no me podía llevar al banco. Y yo le decía, mamá, por favor, necesito ir, porque con ese dinero yo voy a pagar sus medicinas. Por favor, busque el tiempo o el momento de poder ir, porque necesito ir por sus medicinas. El caso es que apenas se pudo, fuimos al banco, pero para todo ese proceso hubo otro suceso que casi me carcome, que es de que, como sabía que no tenía dinero, no tengo trabajo, no tengo nadie que me ayude a conseguir el dinero, pues yo vengo de una vida del mundo donde lo último que me preocupaba, o sea, lo que menos me preocupaba era temas de lujuria, independientemente sea lo que sea, era lo que menos me preocupaba. El caso es de que yo decía, ¿sabes qué? Si voy al banco y no tengo mi dinero, lastimosamente voy a tener que hacer algo, y para mí ese algo iba a ser pues ofrecer servicios que ya todos me imagino que interpretarán cuáles son. Y pues yo ya había recién cumplido mis 18 años, o sea, ya tenía 18, o sea, ya tengo 18, entonces digo, pues no hay nada ilegal en todo eso. Por gloria y gracia de Dios, sí habían depositado el dinero, sí tenía el dinero. Después, al día siguiente, ese mismo día, le llamé a mi papá y le dije, oye, necesito ir a comprar las últimas medicinas de manchas, ¿será que me puedas llevar o veo qué onda de cómo ir? Y me dijo, está bien, yo te llevo, las compramos y todo. Fuimos, las compramos y todo. El caso es que también hubo otro problema con mi papá. Con mi papá hubieron muchos problemas, pero esa es otra historia. El caso es de que yo todavía no nos daban nuestros certificados, la ceremonia de certificados todavía no era. El caso es de que fuimos a comprar las medicinas, y el caso es que él me empezó a preguntar, ¿no? Como de que, ¿qué onda con...? ¿Ya saliste? ¿Qué onda, no? Y yo de que, no, pues la fiesta, lo del certificado es el sábado. No me acuerdo muy bien qué día fue que fuimos a comprar las medicinas, pero que se lo llevamos. El caso es de que se enojó conmigo porque no estaba invitado. El caso es de que a mí me dijeron solo 2 personas. La escuela dijo solo 2 personas pueden invitar. Y yo dije, pues mi mamá va a ir obligadamente, y quiero que vaya mi hermana, que ha estado conmigo en todo lo que yo he vivido, ha estado conmigo. El caso es de que pues yo solo invité a mi hermana, pero le dije a mi papá de que no, como ella me había dicho que no podía con físico matemático, pues yo ahorita que me estoy graduando la llamé y todo, se enojó mi papá, se molestó conmigo y me dejó de hablar durante todo ese tiempo. El caso es de que yo pues dije, ya ni modos, yo solo con mi niño. O sea, la gente solo quiere estar en lo bueno, pero en mis dificultades nadie quiere estar.
El caso es de que, pues sí me molestó porque digo, contras. O sea, a ti te estoy llamando para algo que es de suma importancia para mí, la verdad. Si hubiera podido faltar a la entrega de certificados, yo hubiera faltado para poder seguir checando la salud de mi niño. El caso es que le seguía dando sus medicinas. El caso es que un día yo no, como era el día de la entrega de mi certificado, le dije a mi papá que se podía. No me acuerdo muy bien, esto sí está muy confuso, ya no me acuerdo muy bien, pero el caso es de que yo le dije a mi papá de que si él podía tener a mi niño ese día, porque yo no iba a poder checarlo, le llevé sus medicinas y le llevé dinero, porque era el último día de consulta de mi niño. El caso es que él lo llevó y todo. Le dio algunas medicinas porque otras que le tenía que dar no se las dio. Me imagino que no lo leyó. Yo me enojé, la verdad. Porque después de la consulta me llevó otra vez a mi niño. Y yo le dije, fue el mismo día de la entrega de mis certificados, por eso le dije que yo no podía ir. Después le dije de que si él me podía llevar, porque nadie me podía llevar. Porque yo tenía que estar ahí a las 5:30 y eso empezaba a las 6 se supone, después empezó como hasta las 7. El caso es de que pasó eso y fueron muchas cosas que también pues fueron aconteciendo. La verdad, el estado de mi niño fue deplorable. Se le empezaban a ver sus huesos, se dejó de parar, dejó de ver bien. Él dejó de caminar porque ya no tenía fuerzas. Eso es ya hablando de su estado y menos de algo de un lapso. No quería comer bien. Yo le seguía comprando pollo, se lo seguía haciendo, se lo desmenuzaba para poder dárselo. Llegaba el punto en donde él empezaba a rechazarlo porque no sé si se llenaba o ya no quería seguir comiendo. Después también había empezado a chillar. Nunca pude entender bien sus chillidos o sus ladridos, pero era muy duro para mí escucharlo a veces. He de admitir que también no actué siempre de la mejor manera. A veces como ya me estresaba porque no sabía qué quería y solo lo escuchaba mal. A veces ya yo como que le empezaba a cerrar su hociquito porque yo decía, ya, por favor, no sé qué quieres. Si tienes hambre no lo sé, porque te doy de comer y ya después lo rechazas. Si te doy agua también la rechazas. Ya no estás caminando. También a veces he de admitir que el desespero de que ya no se movía, a veces con que le daba pataditas. Y estoy muy arrepentido de eso. Incluso después de hacerlo me arrepentía y yo decía, también conforme veía su estado que era deplorable, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que esté así, Señor? Y también me echo mucho la culpa de eso. De que digo, capaz si yo no lo hubiera tenido, capaz si yo no me lo hubiera quedado, él seguiría vivo ahorita. Capaz él seguiría bien. Capaz él seguiría vivo, seguiría jugando, aunque sea en la calle, pero seguiría bien.
como dejaba de caminar también a veces se hacía pipí en mi cuarto porque ya no caminaba. Y yo me desesperaba, no tanto por tener que limpiarlo, sino porque me quedé sin trapos para limpiar. Y yo decía, Señor, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. ¿Por qué permites que esté así por mi culpa? ¿Por qué permitiste que yo me quede con él? ¿Por qué también permites que yo le haga este mal? Señor, ¿por qué dejaste que él esté conmigo si solo le estoy haciendo mal? Y la verdad me siento mal porque decía, porque yo no sé, debería de hacer más por él. No sé, siento que es mi culpa. Capaz él seguiría bien, seguiría vivo, seguiría jugando. Después, pues todos en mi familia, como no veían que no mejoraba, me decían, ¿por qué no lo duermes? Pues a mí no es tan fácil decidir. Yo siempre he dicho, yo no puedo decidir sobre una vida. Yo no puedo decidir si vive o si no. Yo no puedo, por ver que no está bien, quitarle su vida. Yo decía, yo sé que el Señor lo puede sanar, yo sé que el Señor puede hacer que vuelva a caminar, yo sé que el Señor puede con todo. Yo conozco al Señor al que sirvo, yo conozco al Dios al que sirvo, yo conozco al Dios que me llamó. Yo sé que Él puede levantar a los muertos, yo sé que Él puede sanar leprosos, yo sé que Él puede hacer que el cojo vuelva a saltar, que el paralítico se pare. Yo conozco a ese Dios. Y yo sé que el Señor puede hacer cosas maravillosas. Y yo sé que Él lo podía sanar. Pero también sé que tengo que pasar por esas pruebas, porque también lo dice su palabra, que aunque pases por aguas profundas no te ahogarás, porque yo estaré contigo, y aunque pases por fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Pero aún así hay que pasar por eso. No significa que no tenga que pasar ni por esas aguas profundas, ni que no tenga que pasar por ese fuego. Y yo seguía adelante, aún seguía medicándolo, aún seguía dándole de comer, aún seguía con todo. Y hubo un día que se me mojó porque lo dejé en el patio, porque ya yo no tenía trapos. Y yo dije, lo voy a dejar afuera por si le da ganas de hacer pipí, de orinar, que lo haga en el patio de una vez. Y ya después, para la noche lo meto para que duerma conmigo. Y de todas formas iba a estar vigilándolo. Pero el caso es que ese día tuvimos que salir. Mi mamá tenía trámites que hacer y tenía que salir. Y mi abuelita dijo, cierra las ventanas, porque no vaya a ser que llueva. O sea, mi abuelita siempre dice que cerremos las ventanas siempre que salimos, porque mi abuelita estaba de visita y ella también se encariñó con mi niño, pero ella no sabía que yo lo había sacado. Y mi abuelita vio el pronóstico del clima y estaba pronosticado lluvias, pero yo no sabía y ni siquiera me lo imaginé, o sea, ni siquiera pensé. Y cuando salimos y todo, empezaron las lluvias y yo me preocupé mucho porque decía, no manches, mi niño está afuera y todavía estamos lejos. Y yo decía,
Ay, espero por favor que no esté lloviendo ahí, que no esté lloviendo por mi casa, que no esté lloviendo por mi casa, Señor, que no esté lloviendo por mi casa. Pero sí llovió y después lo metí todo mojado apenas pude, desesperado. Cuando llegamos a mi casa lo metí y empezó a tener como convulsiones, o sea, tenía frío, estaba helado y empezaba a temblar. Y, y pues mi mamá todavía seguía con lo mismo de hay que dormirlo, sabes que hay que dormirlo, sabes que hay que dormirlo. Pero yo también todavía me mantenía con fe y yo decía, Señor, yo sé que tú puedes, Señor, yo confío en ti, Señor. Señor, tú puedes, pero por favor que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ya yo veía que sufría mucho y también yo decía, creo que ya lo mejor es dormirlo. Y a veces yo le decía de tanto que él chillaba, yo le decía, si ya estuvo, ya solo descansa, por favor, ya no puedo. Ya no tenía yo más fuerzas para seguir de tanto que lo veía mal. Y el caso es que también en oración le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad tener que dormirlo, Señor, que la persona que yo menos espere me diga que hay que dormirlo. Que la persona que yo menos piense, que yo menos imagine, me diga que hay que dormirlo. El caso es que después me puse en contacto con la señora. Otro que antes de esa oración yo me había puesto en contacto. Y yo le dije de que sabe que necesito un desparasitante y vitaminas porque él no está mejorando. O sea, él como que mejora y no mejora. A veces lo veo bien, a veces solo lo veo horriblemente. Más horrible que bien. Y me dijo, está bien, porque aunque les dije que le pusieron un desparasitante, yo después en las últimas veces que él hizo popó, yo vi bichitos. Y yo dije, no manches, o sea, y se supone que también pagué un desparasitante, ¿por qué tiene bichos? ¿Por qué tiene parásitos? De seguro eso hace que no mejore porque están consumiéndolo, o sea, ellos comen lo que yo le doy de comer y las medicinas que yo le doy, ellos lo absorben. Y me puse en contacto con ella y fue a mi casa y yo saqué a mi niño y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya se está muriendo. Y, y me empezó a decir, ¿qué hacemos? Y eso, dentro de lo que cabe, pues ya había sido lo que yo le dije al Señor, de que el Señor, que la persona que yo menos espere me diga que hay que dormirlo. Y pues me lo dijo ella, es ella que siempre tiene esperanzas y dice, yo he levantado a muchos perros y en la calle que se han visto fatal, horrible. Y yo pues dije, pues tratar de hacerlo mejor, tratar de levantarlo ahorita, o sea, de solo me dijo de que hay que enjorjetarle mucho sus vitaminas. Lo que te recetaron pues como que está bien, pero también algunas cosas me las recetaron como que de más, o sea, como de una sobredosis. Me dijo, ¿sabes qué? Eso también le estaba haciendo mal. Ya al final de todo me dijo, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque pues sé que tú también quieres que él esté bien. Y
Y ese día pues también tuve que salir a hacer otras diligencias. Bueno, mi mamá tenía que salir a hacer otras diligencias, no eran ni tanto mías. Bueno, no, sí eran mías. Ya me acordé, eran mías, era buscar mi INE. O sea, si bien ya había cumplido mis 18, todavía no tenía mi INE. Ir por mi INE, ir a inscribirme a la universidad. Y, y todo eso. El caso es que fuimos. Y yo no le había dicho, la verdad también otro error mío, no le había dicho a mi mamá de que, oye, ¿sabes qué? Va a volver a venir la señora para checar esto y lo otro. Mi mamá como quiera siempre molesta en todo lo que tenga que ver con la señora. Y me dijo, o sea, no le dije. Y ya cuando volvimos hasta las 6 de la tarde, o sea, la señora fue a las 11 de la mañana y me dijo, avísame, estaré pendiente de tu mensaje para ir a verlo. Yo le decía de que está bien. Y fueron hasta las 6 que terminó todas sus diligencias de mi mamá, porque hubo un momento donde yo me dormí, incluso la señora también estaba desesperada de que, oye, ¿qué onda contigo? Y yo de que no, todavía no estoy, o sea, mi mamá y sus diligencias. Y volvimos y en ese momento mi niño no se había podido levantar, hizo popó y se embarró él, se embarró de popó y embarró todo mi cuarto de popó. Yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con la señora para que lo vaya a ver. Saqué a mi niño y me puse a limpiar. Bueno, mi abuelita me ayudó mucho a limpiar mi cuarto. Amo mucho a mi abuelita, fue prácticamente una de las... Se podría decir que fue la única que me apoyó. Visto de cierta manera, fue la única de mi familia que me pudo apoyar. Y que me apoyó con todo lo que pudo. El caso es de que volvió la señora, mi mamá molesta de que no quiero que esa señora esté. O sea, ni siquiera aunque mi niño estaba mal, fatal, como, o sea, la aceptaba porque ella siempre guarda mucho su apariencia. Eso es una verdad. Suele guardar mucho sus apariencias. Y nos quedamos en el patio viendo a mi niño. La señora también como que tenía esperanzas. Y contactó con su veterinario y le decía de que no, pues sí se puede, ¿no? De que... Y mamá solo decía de que no, como tal de que yo siento que solo está agonizando y ya hay que dormirlo. El caso es de que la señora también dijo de que no, o sea, yo he visto a otros perros que en peor estado y los pude levantar. Y yo decía también entre mí de que para eso lo guardaba en mi corazón y yo decía de que sí se puede, sí se puede. Esta es ya última señal y sí se puede. Y justamente después también empezaba a tener convulsiones. Empezó a tener convulsiones mi niño. Y incluso esa señora empezó a perder las esperanzas, pero nos quedamos con el hecho de un lapso. Le pedimos un plazo a mi mamá. Para eso también la señora interactuó con la pareja de mi mamá y vio que es una persona no muy agradable a tratar con tema de animales. Y cuando nos quedamos así solos ella y yo, lo primero que me dijo fue, no te llevas bien con tu padrastro, ¿verdad? Y yo, no, la verdad es que no. El caso es de que pues me dijo, ¿sabes qué? Por hoy ya estuvo. Vamos a tener un lapso de 7 u 8 días para levantarlo, bombardearlo de puras vitaminas para que se levante y ver su mejoría. Y yo dije,
pues gloria a Dios, sí se puede, a pesar del estado en el que estaba, sí se puede. Y, y se fue y me dijo, ¿sabes qué? Me contactas por la mañana. Yo vengo, le damos medicinas, iba a ser como que de contrabando porque mi mamá se supone que debía salir en la mañana, pero no salió, pero como quiera como que había hablado con mi mamá y le dijo de que no, tengo que venir en la mañana y voy a estar pendiente. Sé que ya no es mi responsabilidad porque pasó a ser responsabilidad de su hijo. Apenas él lo aceptó, pero yo le voy a ayudar. Y de todas formas también volví a decir que tengo un buen corazón, que porque hay gente que viendo así como está su mascota simplemente los deja ir. Yo para mí no, ciertamente para mí no puedo creer que haya gente que pueda hacer eso. Y mi mamá lo único que hacía también era decir de que a día de hoy puedo decir que mi hijo no se ha comprado ni un chicle con tal de gastarlo todo para él, para su mejoría. Y es cierto, me quedé sin dinero. Pero aún así lo volvería a hacer. Y el caso es que la señora pues decía de que tengo un buen corazón, aunque yo no lo siento así. Porque digo, a final de cuentas, también mientras que él estaba enfermo lo traté mal. No tan mal, no tan fatal, porque la verdad incluso yo me afligía tratando de hacer esas cosas. Y me arrepentía y le pedía perdón al Señor porque digo, no manches, es mi culpa y encima le estoy haciendo un mal. Pues cómo, pues cómo está la cosa. Y, y, y yo pues me arrepentía y yo decía para mí mismo, no siento que tenga el corazón que dice la señora que tengo. Un corazón bueno como para con él. Y no sé, o sea, pues me dijo de que vamos a tener ese lapso, o sea, como que mi mamá se dio ese lapso de los 7 u 8 días, y si no, dormirlo. La señora llevó una casa para perro para que él se quede afuera porque decía, también entiendo a tu mamá, no puedes estar en esas condiciones de que si él no se está pudiendo parar y está haciendo popó y embarra todo el cuarto de popó, pues es antigénico que tú estés en esas condiciones. Y pues se tuvo que quedar afuera ese día y se la pasó casi toda la noche llorando. La verdad a mí me dolía y la verdad no quería dormir. No quería dormir porque esa fue también la única vez que nos volvíamos a separar para dormir. Porque desde que estuvo en mi casa ya, ya no, nunca lo dejé afuera. Siempre se quedó en mi cuarto. Siempre dormía conmigo en mi cama o dormía en el piso o al lado de mí. Pero él estaba ahí, en mi cuarto y conmigo. Y descansaba conmigo. A veces cuando él estaba bien me molestaba cuando yo oraba. O sea, cuando me postraba y me ponía a orarle, como que se asustaba o no sé, le daba miedo o algo y empezaba a ladrar de que quería salir o me empezaba a ladrar a mí de que como de que ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces como que se preocupaba por mí. A veces sí me molestaba porque era tipo manchas ya, o sea, ya aléjate, déjame orar. Estoy encomendando nuestras almas. Y esa noche la verdad yo no tuve fuerzas para postrarme. Esa noche ya no me postré para orar. Oré acostado en mi cama. Me acosté en mi cama y oré.
con lo que me quedaba de fuerzas y le dije al señor, señor, porque para eso la señora también decía de que entiendo, ¿no? De que lo quieran como que dormir, pero como él seguía comiendo, él todavía comía, ningún veterinario lo iba a dormir. Porque mientras el animalito coma, todavía puede mejorar. Entonces el veterinario no lo va a dormir, te va a decir, come, sí, entonces no se le puede dormir. El caso es de que yo oré esa última noche y le dije al Señor acostado en mi cama, mientras lloraba, Señor, tú lo has escuchado, tú sabes lo que han dicho, y Señor, tú sabes que yo voy a hacer lo posible para que él mejore. Para mí yo voy a seguir esos 8 días para levantarlo, y si no, dormirlo en el último. O sea, dormirlo ya después de los 8 si no mejoró. Y le dije, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y le dije eso y me desperté en la mañana y salí a verlo y vi que todavía seguía vivo. Y le mandé mensaje a la señora para que venga y todo. Y vino y todo. Y al final dijo la señora, están tiesos sus huesos. O sea, eso de plano ya no. Y tiene bloqueada la mandíbula. Se le bloqueó la mandíbula. Por ende, ya no podía comer. Así que simplemente solo quedaba dormirlo. Quizás para alguien pueda sonar cruel, ¿no? De que yo pues pedí la voluntad del Señor y el Señor se podría decir que le cerró la mandíbula para que ya lo podamos dormir. Pero al final de cuentas se hizo su voluntad. Y ya mi niño ya, la verdad, ya no podía más. Lo retuve mucho y le hice mucho daño con eso. El caso es que la señora me dijo, pues sabes qué, nos ponemos en contacto para llevarlo con mi veterinario para dormirlo y todo. Y yo le dije, pues está bien. Y teníamos planeado pues irnos solo ella y yo, así como que encubierto porque de plano mi mamá no me iba a dejar. Y el caso es de que aún así le dije a mi mamá, la verdad, o sea, no pude. Y se lo dije a mi mamá de que, oye, lo vamos a llevar a dormir porque si está mal, está agonizando y tengo que llevarlo, que no sé qué. Y me dijo que quién lo iba a pagar y le dije, pues yo. No me has pagado nada de medicinas ni de consultas de él. Cabe recalcar que mi mamá sí compraba croquetas. O sea, yo le pedía a mi mamá que sí podía comprar croquetas y ella me daba tanto para botitas como para manchas. Mi mamá, la verdad, también se había empezado a encariñar con él, porque antes de aceptarlo y todo, ella decía en todo ese pleito, ¿no? De entre que si me lo podía quedar o no, de que para ella que si va a tener un perro, que va a ser el que ella quiera, uno bonito y que sea de raza. Y yo decía así para mí de que qué tan endurecido tienes que tener el corazón para poder decir eso. Y mi mamá me decía de que no vas a ir con esa señora. Y me dijo, ¿sabes qué? Él se muere hoy. Tú ve, despídete de él y ya se va. Y yo, pues me dolió, digo, o sea, acabo de tomar una decisión que tú sabes que yo no quería tomar. Y esa es como que tu reacción. Y pues sí estaba molesto y triste.
Pero sabía que el Señor nunca me había abandonado porque Él fue el que pues me dio el dinero, ¿no? Y como quiera, todas las posibilidades y las facilidades de todo lo que se pudo tener. Y, y al final de cuentas, ¿cómo se llama? Ay, perdón. Eh, mi, mi mamá me pidió ponerse en contacto con la señora, empezó a hablar con la señora y en un momento me llegó a decir, ¿sabes qué? Deja que ella vaya. O sea, dáselo y que ella vaya. Y yo también, para mí es como de que, o sea, ¿quieres que él, o sea, que sus últimos momentos ya ni siquiera esté yo? Yo no puedo, yo ni siquiera quiero tomar esa decisión. Pero ya no hay más, o sea, simplemente que, ¿qué otra cosa más me podría decir el Señor para de que ya, por favor, suéltalo? Y, y, y perdón. Y la verdad pues fui, aunque se despidió mi mamá, también me despedí, volví a llegar la señora, porque mi mamá después como que recapacitó, llamó a mi hermano para que venga a la casa y me acompañe a llevarlo a dormir junto con la señora. Llegó mi hermano, después llegó la señora, empezamos a hablar un poco de mi niño, de Manchas. Yo le decía a la señora que me sentía muy mal porque es mi culpa y ella me decía, ¿por qué es tu culpa? Y yo le decía, porque yo lo tenía que cuidar, yo tenía que ver que nada malo le pase. Yo era el que tenía su vida en mis manos. Y, y ella pues como que me consolaba y después la señora decía que qué amorosos son sus hermanos, porque mi hermano pues también estaba buscando hacer todo lo posible para pues llevarnos o ver qué onda. Y decía qué cariñosos son sus hijos, cómo se quieren, se ve que también aman mucho a los animalitos. Y, y el caso es de que lo, lo pusimos, lo envolvimos en una bolsa porque no había trapo tan grande. Y la verdad también todavía yo aún tenía siempre mucho pesar en qué voy a hacer con su cuerpo. Yo quisiera enterrarlo en mi patio, pero solo en los lados hay un isla pedazo de tierra y no es lo demasiado grande ni tampoco creo que es lo demasiado profundo para poder poner su cuerpito, porque yo sé que le gustaba estar en el patio. Mi niño jamás me causó ningún mal, no me hizo ni un solo mal. A pesar de ser callejero, nunca me hizo nada malo. Porque él en las noches, cuando tenía ganas de ir al baño, empezaba a ladrar y empezaba como que a molestar porque quería ir al baño. El caso es que yo abría la puerta del cuarto, lo llevaba al patio, iba hacia sus necesidades y después volvía. Entraba y ya nos acostábamos a dormir. Pues sacaba la basura, pero qué perro callejero no lo ha hecho. Y de todas formas aún había que educarlo. Ni siquiera tuve un año con él. Eso es lo que más me duele. Que no pasé tanto tiempo con él, aunque me hubiera gustado. Y como ya había entrado en vacaciones, para mí era como de que va a ser el verdadero tiempo que puedo tener con él. O sea, de poder sacarlo más a pasear, jugar más con él, o sea, de hacer más cosas con él, porque estudio en la tarde, me consume casi todo el día estar en la escuela. Y pues vengo en la noche y lo que menos quiero es como que hacer cosas, ¿no? El caso es que pidió un InDrive la señora. El InDrive llegó y todo, pero dijo de que ay, no puedo subir perros. Yo de que me lleva la fregada. Se fue el InDrive. Y ya después mi mamá se ofreció y dijo, yo los llevo, ya yo después me hago bolas en mi trabajo porque le tocaba ese día pues
trabajo en casa, o sea, en la computadora. Y nos llevó y todo al veterinario. Yo tenía a mi niño en brazos y veía su carita, veía sus ojos, que todavía estaban, como les dije, de que no veía bien, pero para mí su mirada seguía siendo tan bella. Yo veía sus ojitos, sus orejitas, sus manchitas, su hociquito, sus patitas tan bonitas, o sea, mi niño era bello, bello, precioso, hermoso como ningún otro. Y se parecía a mí. O sea, capaz soy chistoso, pero verdaderamente se parecía a mí, pero en perro. Tenía hecho su delineado, o sea, él en las fotos se va a ver que tenía así como que delineado su ojo. Tenía un rostro tan bonito, tan inocente, tan bello. Era tan lleno de vida. El caso es de que pues ya lo llevamos. El veterinario empezó a decir que fue lo que le dio, que era el moquillo, y que a veces se llega a confundir con la erliquia, que es causada por la garrapata, pero no es erliquia. Y pues así, y el veterinario pues consolaba, me decía, no te preocupes, o sea, yo sé también cómo suelen ser estas cosas, porque yo a los 12 años tuve un perro que también se enfermó de boquillo e iba al veterinario y le ponía inyecciones, pero no nos decía nada, y al final pues falleció el perrito. Y todo pues quedaba mal, o sea, todo iba para mal. Pero aún así para mí fue muy mal, porque yo dije de que no manches, o sea, tenía que estaba a mi cuidado. Y lo dormimos y todo. Y ya, o sea, eh, pagué lo de dormir. Mi mamá me completó para que se le creme, pero se le haga composta. Aún nos lo van a entregar. O sea, ahorita pues es agosto. A él lo dormimos el 18 de julio. Todavía es muy reciente todo, la verdad, pero aún me siento mal, me siento fatal, y aún puedo decir de que es mi culpa. La señora nunca nos dijo nada, o sea, nunca nos reclamó como de que fuera mi culpa, simplemente dijo, son cosas que pasan y tú le diste lo mejor, y soy consciente de que tú lo amaste mucho. Y la verdad, aún en el consultorio aún estaba hecho un mar de llanto, un mar de lágrimas, o sea, fatal, fatal. No me podía mover, y me temblaban las manos. Pero al final de cuentas el mensaje de toda esta prueba, de todo, o este testimonio, es de que nunca se aparten del Señor, sin importar que sea. Quizás para mí no terminó de la manera que me hubiera gustado, de la que yo hubiera dicho que es beneficiosa para mí, pero el Señor nunca me abandonó y estuvo ahí conmigo, y Él me ama, y como quiera tengo por fe y esperanza que mi niño esté en el cielo, y que cuando llegue el final de mis días lo volveré a ver ahí. Y yo como quiera le dije a mi niño que lo amaba mucho. Hay alguien que lo ama incluso más que yo, y que lo va a cuidar mejor que yo, que es el Señor. Y por favor, nunca se aparten, porque si todavía estoy un poco mal estando en los caminos del Señor, si estuviera apartado de Él estaría peor.
y el Señor es el que me sostiene. Y tengo fe de que volveré a ver a mi niño cuando llegue el final de mis días y de que Él está vivo. Y también mientras pasaba todo eso yo leí a Job y me apareció el versículo, no me lo sé así como tal, pero